Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos aquí nuevamente en nuestra sesión de capacitación, que es una sesión abierta para todos aquellos interesados en el tema de economía circular y confiabilidad. Y todo esto en función de la aportación que hace la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables en términos de este compromiso adquirido como Secretaría Técnica junto con la Secretaría de Economía, la del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y también por parte de práctica por la democracia, quien en esta lógica también constituimos esta Secretaría Técnica. El día de hoy vamos a, como ya habíamos anunciado, nuestras sesiones previas han sido ir ahondando en los distintos temas de lo que esto ha implicado como acuerdo nacional de municipios por la economía circular y la confiabilidad. El mes de octubre, como ya habíamos anunciado anteriormente, es especial porque ha contenido con distintos elementos que ya tienen que ver con la perspectiva de lo que viene y de lo que está aconteciendo. Y uno de ellos, y me voy a enfocar un poco de este tiempo a explicarlo, tiene que ver con lo que se firmó y se aprobó en Perú la semana pasada, en Lima, en la reunión del Comité Técnico 176 de la ISO. Y la siguiente parte tiene que ver con lo que viene con Barcelona y Smart City en la semana del 4 al 6 de noviembre. Son dos elementos que se tejen en medio de este acuerdo nacional de municipios por la economía circular y la confiabilidad. Y todos están entrelazados y es importante entenderlos y además sacar conclusiones prácticas que nos ayuden en nuestros propios municipios a sumarnos en este proceso por la economía circular y la confiabilidad. Entonces, esto tiene que ver con transmisión de conocimiento y por eso he decidido participar el día de hoy con estos temas y explicar un poco en cómo vienen con relación a lo que se está dibujando en el futuro. Hay un tercer elemento que también debo denunciarlo aquí y que tiene que ver justamente con el informe que se presentará eh, a finales de noviembre de este acuerdo nacional de municipios por la economía circular y la confiabilidad. Parte de este compromiso es que cada 4 meses debe de presentarse un informe global de cómo vamos avanzando. Esto es un acuerdo donde están participando 23 experiencias municipales y bueno, pues ahí hablaremos, describiremos qué hemos ido avanzando, cómo se ha ido articulando estos temas y, y bueno, es importante también considerar que los distintos miembros del acuerdo tendrán la oportunidad de informar, por un lado, y también de revisar el texto que se presentará finalmente a informe, probablemente el 27, jueves 27 de noviembre. En principio es la fecha que estamos viendo como más probable. Y esto obedece justamente a cómo se han ido articulando los distintos elementos. Inicio con el tema de qué sucedió en Lima la semana pasada. Eh, Antes, un pequeño antecedente que ubique a qué obedece esta reunión en Perú. El Comité 176 de la ISO es uno de los
comités técnicos que conforman la estructura de fabricación de normas que significa la ISO. Eh, Aquí hay un elemento que sí quiero distinguir. La ISO, su función principal tiene que ver con la elaboración de normas. La ISO no certifica, nunca lo ha hecho. Produce las normas que después podrán ser certificables, pero el acto de la certificación, aunque se diga es una certificación ISO, no lo hace la ISO, lo hace eh, otro organismo paralelo que a partir de una cascada de organizaciones eh, y que tiene que ver con la Agencia de Acreditación Internacional, la AIF. Este organismo acredita cuerpos de certificación en los países de acreditación y certificación. Estos son los que hacen los procesos de certificación. Y ahí se regula el tema de la certificación, pero no es la ISO, es un organismo paralelo. La ISO lo que hace es producir estándares. La ISO se crea en 1947. Su primera reunión es en 1946 en Londres y tiene que ver justamente con empezar a diseñar herramientas que permitieran imagínense ustedes, estamos inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. El tema es cómo generar instrumentos de paz y justicia que permitan que técnicamente podamos hacer esfuerzos que nos lleven a la estandarización, es decir, hacer las cosas igual bajo criterios que involucren a todas las partes y que no sea definido unilateralmente, sino que todas las partes involucradas en un sistema, el que sea, sean convocadas, tengan derecho a expresarse y generen estándares buscando la mejor realidad para todos. Este modelo de ISO fue importantísimo en su momento. Había un antecedente, fue la Agencia Electrotécnica Internacional, que existió desde 1923, me parece. Esta agencia estuvo trabajando sobre todo normas que tenían que ver con la electricidad. ¿Será importante tener normas en materia de electricidad? Absolutamente. Nosotros hoy tenemos dos sistemas en el mundo que empiezan a hablarse, ¿sí? Empiezan porque todavía hay muchos gaps que no se hablan. Se necesitan transformadores o cambiar de sistemas de conducción eléctrica. ¿Por qué? Porque en el mundo tenemos voltajes de 110, pero hay otros lugares donde tenemos voltajes de 220. Y además, los enchufes son muy diferentes dependiendo del país o del sistema en el cual se apliquen estos estándares para el manejo de la energía eléctrica. Eso es un problema, claro que es un problema. Ojalá tuviéramos un solo sistema. Yo he preguntado esto, ¿qué es mejor? ¿110 o 220? Ninguno es mejor. Tiene ventajas diferentes uno y otro. Pero el sistema es que al no ponerse de acuerdo sobre un solo sistema internacional, de repente las lámparas fabricadas en España, por ponerlo de una manera, y traídas a México en términos de importación, tienen que transformarse para que el sistema de conducción de la energía eléctrica que hace funcionar a esas lámparas pueda funcionar sin que estallen. Ese sistema de, no son compatibles de manera natural.
Las computadoras hoy, las laptops, muchos de los artefactos manuales eléctricos, los teléfonos celulares, hoy ya sirven con ambos sistemas, pero eso ha implicado una inversión tecnológica enorme y tiene costos para todas las partes. Bueno, este modelo que vemos en términos eléctricos se trató de resolver desde 1923 a través de la creación de este organismo de la Agencia Electrotécnica Internacional. Es el antecedente más inmediato de la ISO. Cuando hay muchas más cosas que podríamos ejemplificar en este escenario. Uno de ellos, por ejemplo, es el manejo del tiempo. El tiempo, cómo se manejan los calendarios. Bueno, pues en el mundo ha habido diferentes tipos de calendarios que operan con distintos criterios. El calendario judío es diferente al calendario romano y luego al calendario gregoriano. Y los calendarios en la zona que correspondió a la zona bizantina tiene una calendarización diferente con conteos distintos del tiempo. No se diga de los calendarios en Asia o el calendario que priva en los países islámicos, sobre todo en los países de Medio Oriente. O sea, los criterios del tiempo son distintos. Oye, ¿hay manera de que puedan coexistir sistemas diferentes? Es muy difícil. Sí coexisten, pero necesitan un traductor, algo que haga que entendamos lo mismo de cuando nos referimos concretamente a una fecha. ¿Cuándo nos vamos a ver? Si me lo pones en calendario japonés, va a ser diferente al calendario eh, que usamos en México. Bueno, este conflicto se definió desde el 1889 aproximadamente y se definió cuando se decidió internacionalmente que el meridiano de Greenwich, de Greenwich, ¿sí? En Londres, allá pronuncian Greenwich, es Greenwich, pero bueno, en Londres pasa el meridiano cero. El meridiano cero nos permite calcular los distintos meridianos y con eso calcular los usos del tiempo. La Tierra gira. Entonces el tiempo tiene que ver con la salida del sol y con su ocultamiento. Y el que se haya definido en 24 horas la duración de un día y que esto tenga que ver con un número de meses y con años, implica un momento en donde todo coincida. Bueno, pues el tema de la definición del meridiano cero en Greenwich fue importantísimo. ¿Por qué? Pues porque permitió decir que el meridiano cero marcaba la señalización del tiempo para los distintos usos horarios. Y así el tiempo se define en función del meridiano de Greenwich. Esto tendrá implicaciones para otras cosas, todas las que ustedes se puedan imaginar. Pero una muy importante tiene que ver con la navegación, y lo voy a explicar de esta manera. Los navegantes, durante siglos, su manera de navegar tenía que ver con rodear las costas. No se alejaban visualmente de la tierra firme. Entonces, al ir navegando, eh, su referente era lo que veían. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a adentrarse en el mar donde no hay referencia visual más que el mar? Bueno, pues tenemos un problema de identificación del tiempo. Los marinos, desde hace muchos siglos, usan el sexante. El sexante sirve para medir el ángulo del sol
y calcular la posición con relación al polo norte en donde nos encontramos. Eso nos permite definir la latitud, pero no nos permite definir la longitud. Nosotros podemos estar en la latitud de determinado grado, el trópico de Cáncer o de Capricornio. Ah, pues eso nos dice que estamos a determinada distancia del eje polar. Bueno, tenemos uno de los ejes, pero no nos dice, no nos define cuál es la distancia en relación, en este caso, a Greenwich, al meridiano cero. Eso es lo que nos permite calcular el tiempo. Y si nosotros no lo calculamos bien, no sabemos en qué parte del mar nos encontramos cuando no hay referente visual. Oigan, esto era importante, tan importante que cuando los ingleses empezaron a competir con los españoles y los portugueses por el territorio de América, y donde los españoles, por mucho, tenían ya conquistada la mayor parte del territorio de costas e islas, sobre todo de la zona del Caribe. Los barcos ingleses tenían que llegar atravesando el mar, el océano, el océano Atlántico, llegar a un sitio donde por lo menos pudieran abastecerse de agua en un lugar seguro. El lugar seguro que los ingleses encontraron fue la isla de Barbados. La isla de Barbados es la isla más oriental de todo el Caribe. En esa isla, los ingleses la tuvieron en posesión prácticamente desde el principio en que empezó la colonización. Ha sido la isla más consistente del Imperio Británico mientras existió y ahora de la Commonwealth. Bueno, esa isla es una pequeña isla que es como una gota. He estado un par de veces ahí. Es, es una isla que tiene cerca de 30 kilómetros en la parte hacia el norte, norte-sur, y tendrá unos 40 kilómetros en la parte más ancha. Es como una gota. Se recorre en muy rápido tiempo. Es pequeña. Sin embargo, era el único punto donde los ingleses podían desembarcar sin tocar una isla que fuera española o portuguesa o francesa ya después, o holandesa, todos enemigos. Entonces, ¿por qué tenían que llegar por el Caribe? Por la corriente del Golfo. La corriente del Golfo obliga a que los barcos vayan hacia el sur y luego se eleven al norte. Para llegar a la costa de lo que después fueron las 13 colonias de los Estados Unidos, las primeras 13, las primeras colonias que tuvieron los ingleses ya en territorio continental, debían recorrer hacia el sur en un barco velero que no tenía más que seguir la corriente principal, que era la corriente del Golfo, con los vientos que estos correspondían. Es imposible en un barco velero, hasta donde entiendo, ir en línea recta desde Londres hasta Boston. Tienes forzosamente que bajar hacia el sur. Y eso implica meterte peligrosamente en las islas del Caribe para poder llegar a Charleston, que fue uno de los centros más importantes de comercio de los Estados Unidos, de las colonias británicas. Tenían que bajar, llegar a un puerto en una isla, que era Barbados, y luego subir. Si no le atinaban a Barbados, el costo podía enfrentarse a cañones en islas españolas, portuguesas, francesas, holandesas, que había muchas. Había que atinarle a Barbados, una gota en el océano. Pero eso implicaba tener claro no nada más la posición con relación al norte,
O sea, ¿en qué posición en relación al Ecuador se encontraban? Sino en qué relación estaban con relación al meridiano cero. Entonces, por eso, en Greenwich se convirtió en el meridiano regulador del tiempo. Si ustedes van a Londres, verán el observatorio de Greenwich, está del otro lado del Támesis, correspondiendo al centro de Londres, y está pegado al mar, perdón, pegado al Támesis justo antes de salir al mar. Entonces, los barcos en la antigüedad llegaban, se situaban enfrente del meridiano de Greenwich, sobre el estuario del Támesis, y a las 12 en punto, el observatorio de Greenwich es una pequeña colina que está junto al Támesis, tiene una hasta bandera en donde en la punta hay un globo que a las 12 en punto dejan caer. Esto con todo el sistema del observatorio calculando las 12 del día. Y entonces los barcos en ese momento arrancaban su viaje. Eso les permitía saber del punto de donde estaban partiendo. Y empezaban a aventar cables con nudos, por eso la velocidad de un barco se mide en nudos, para ir viendo a qué velocidad iban y calcular cuánto se desplazaban hacia el occidente. Ese desplazamiento les permitía calcular el otro eje que no tenían con el sextante, y era ver dónde se encontraban. Por supuesto, mientras no tuvieron relojes mecánicos, el cálculo del tiempo fue de lo más arbitrario y de lo más peligroso no tener. Los primeros relojes que hubo fueron impulsados con capital inglés. Tenía que ver con la seguridad en la navegación y con la manera segura de poder comercializar y navegar entre las colonias inglesas y la capital británica en Londres. Bueno, eso es un ejemplo de lo que significa un estándar. El estándar del tiempo tiene que ver naturalmente con hacer las cosas donde todos entendamos lo mismo y podamos llegar a lo mismo. Ese esquema es lo que impulsó a la ISO. ISO, no nada más el nombre en inglés del International Organization for Standardization, que es el nombre oficial de la ISO en inglés. Es, viene de isos, que significa igual en griego. Es el misma raíz del triángulo isósceles o de la palabra isomorfismo. Isomorfismo significa igual, formas iguales. Isomorfismo institucional es copia por envidia, eso lo hemos dicho en otra ocasión. Pero bueno, es hacerle como le hacen otro, ¿sí? Bueno, la ISO entonces significa igual. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó la semana pasada? Pues resulta que tuvimos una reunión de asamblea anual plenaria, en dos plenarios, el inicio y el final, del Comité 176 de la ISO. En la ISO hay más de 300 comités técnicos. Comités técnicos sobre todo lo que ustedes se puedan imaginar. O sea, tiene que ver con desde los plásticos hasta el trabajo con petróleo, hasta fundición de acero, pasa por todas las cuestiones de tecnología electrónica, maderas, eh, vamos, todo lo que podamos ver tiene estándares detrás. ¿Por qué? Porque entra en un esquema de mercado y estos estándares obligan a que cuando tú vendes algo, lo que vendas y produzcas reúna condiciones esperadas por quien lo compra. Eso significa que hacer las cosas conforme a esas expectativas se hagan de manera predecible. La predecibilidad
se convierte entonces en importantísimo en términos de comercio. ¿Cuánto tiempo va a servir esto? Oye, ¿se adecua a las cuestiones de donde se requiere? Sí. El mejor ejemplo que tengo es el de los aviones. Los aviones, los aviones son máquinas casi perfectas. Rara vez se caen de manera natural. Los aviones tienen más de 2,5 millones de piezas. Lo sé porque lo he preguntado. El Airbus más reciente, enorme, ¿sí? Tiene más de 2,5 millones de piezas. Todas las piezas de un avión, todas las piezas de un avión están reguladas con estándares. ¿Dónde se fabrican esas piezas de los aviones? En más de 100 países. Se fabrican por todos lados. ¿Cómo hacen para que esas piezas se puedan armar en un solo sitio? ¿Dónde se arman los aviones? Pues se pueden armar en muchos países. Se arman en México, se arman en Seattle, se arman en diferentes puntos del planeta. Sin embargo, no hay compañía que pueda tener piezas por si acaso. Todas las piezas tienen que ensamblar. No puede haber piezas de almacenes que estén disponibles por si algo no funciona correctamente. Todas las piezas están calculadas y son en base a estándares. Y los estándares que regulan la aviación tienen que ver con 6 sigma, es decir, dos variaciones en 1 millón. Dos variaciones en 1 millón, o sea, es mínima la variación que pueden tener. Es microscópica la variación. O sea, y todo está fabricado así. Y si no está fabricado así, es posible que las piezas fallen. Y eso puede costar la vida de muchísima gente. Es notable, sobre todo en los últimos años, cómo se han dejado en tierra cientos de aviones por encontrar una falla en un manómetro, por ejemplo. Eh, esto, esto sucedió con Boeing, por ejemplo. Más de 600 aviones, lo que cuesta tener 600 aviones detenidos en tierra porque hay una pieza que no está funcionando bien y que además se repite el patrón en otros aviones. Eso es lo que cuesta un estándar. Eso es lo que significa un estándar. Pues en la ISO es el organismo que se creó para hacer esos estándares. Entonces, hay estándares para la aviación, para los automóviles, para todo. Dentro de estos 300 comités técnicos, que son comités especializados por temas, el 176 es el comité técnico que tiene que ver con la gestión de la calidad. Es uno de los comités técnicos más rigurosos de la ISO. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la calidad, tiene que ver con la variación entre un límite mayor y un límite inferior en el comportamiento de prácticamente todo lo que se fabrica en el mundo. Entonces, el estándar más importante fabricado en el Comité 176 de la ISO es la ISO 9001. La ISO 9001, ustedes seguramente han escuchado hablar de la ISO 9001. La 9001 es el estándar mundial sobre calidad en materia de proceso. Y esta ISO permite identificar cómo gestionar procesos en donde hay una entrada, hay una elaboración de algo, componentes que se ensamblan, que se articulan, que generan una estrategia aplicada en términos de procedimiento y luego tienen una salida, es decir, un resultado. Tienen un input y un output. Bueno, lo que sucede en esa caja tiene que ver con un sistema de gestión de la calidad. Esa gestión de la calidad ha generado cada año más de 1,5 millones de certificaciones en el mundo.
De hecho, es una norma y dicho por los mismos miembros del Comité 176, donde hay eh, agencias, grandes corporaciones que procuran, están ahí para procurar que no cambie el estándar, que no se mueva. ¿Por qué? Porque el costo, si se mueve el estándar, es enorme para todas las compañías de fabricación de productos, porque la calidad tiene que ver con todos los comités técnicos, con todos. Tiene que ver con plásticos y tiene que ver con electricidad y tiene que ver con todo. Entonces es un comité muy especial y tiene la joya de la corona de la ISO. La ISO 9001 es el sistema de certificación más extendido en el planeta. Bueno, pues lo que pasó en Perú es que hubo una reunión de este comité técnico. Este comité técnico se reunió en su reunión anual y ahí eh, hubo, se reúnen, normalmente es una reunión de más de 300 delegados. En esta ocasión no hubo tantos delegados. Habría posiblemente unos 120 delegados. ¿Por qué? Porque no había muchas cosas que revisar. O sea, la ISO 9001 ya es una norma muy elaborada. Para revisar un estándar normalmente se tarda uno entre 2, 3 o 4 años. Se discute con todos los stakeholders, es decir, con todos los que están involucrados en la elaboración de ese estándar, y se van llevando la voz, porque todos por sectores tienen derecho a expresar su punto de vista, siempre por escrito, y además con una definición muy clara de así dice, así debía de decir, y estos son los argumentos. Y la ISO 9001 está en discusión, pero la sesión correspondiente a la 9001 es prácticamente cosmética. No están cambiando casi nada. Entonces, resulta que en la reunión en Lima tuvimos menos delegados de lo normal. A mí me ha tocado estar en prácticamente todas las asambleas del Comité 176 de los últimos 20 años. Y esta fue una reunión menor, digamos, en términos de asistencia. Sin embargo, esto nos dio un espacio muy especial. Ahí tuvimos la posibilidad de revisar la ISO 18091. Y esta revisión se hizo en un espacio en donde eh, nos abrió la ISO por petición del Comité 176, eh, un lugar donde poder analizar la situación actual de este estándar que para nosotros es muy importante porque tiene que ver con la calidad en los gobiernos locales. Este estándar dice cómo se tiene que aplicar la 9001 cuando se trabaja en un gobierno local. Este estándar tiene que ver con estandarizar el desempeño de los gobiernos en el mundo a nivel local. Y aquí teníamos el elemento de que el año pasado la investigación que tienen que hacer eh, con relación a todos los estándares, cada 5 años deben de revisarse para ver su situación de uso en el planeta. Y aquí la definición fue que había 57 países que la habían adoptado como norma nacional. Algo que no hicimos nosotros nada, ni tampoco la hizo. Simplemente la bajaron, la adaptaron a su lenguaje, la publicaron como país y es norma nacional y en dos obligatoria, en la India y en Panamá. Esta realidad la hizo, nos pidió que revisáramos, sin tener que hacerlo, el estatus de la ISO, de esta ISO 18091. Tuvimos durante 2 días, el día 14 y 15 de octubre pasado, es decir, la semana pasada, tuvimos
eh, presencia física estuvieron, vamos, los, los nuevos líderes del Comité Técnico 176, que ahora serán eh, Francia, AFNOR y la Agencia Noruega de Estandarización, quienes van a compartir el liderazgo del Comité 176. Durante más de 40 años fue Canadá, ahora va a pasar a Francia y a Noruega. Pues tuvimos a los dos líderes nuevos que asumieron su cargo el viernes pasado. Estuvieron en la sesión donde estuvimos analizando la ISO 18091. Pero tuvimos 36 países presentes documentados. Hay un riguroso procedimiento de asistencia. Y estuvimos por Zoom con, con muchos asistentes de todos estos 36 países. Estuvieron invitados ustedes también. Eh, el video de la semana pasada, fue justamente un resumen de esa sesión. Pero lo que no les pudimos dar fue la conclusión que pasó el viernes. Bueno, después de esta discusión y de esta difusión y de comentarios que ustedes seguramente escucharon en la sesión anterior, y si no, tienen manera de acceder a los videos. En la sesión de plenaria final se aprobó un task group para revisar la ISO 18091 en función de entender qué han hecho estos 57 países que la han adoptado como norma nacional. ¿Teníamos que hacer este grupo? No, no teníamos que hacerlo. Está vigente la ISO 18091 hasta el 2029, pero la ISO nos pidió que aprendiéramos a ver qué está pasando en los otros países. Entonces, bueno, en todos los países, en los nuestros incluso, de qué está sucediendo en México. Entonces, el tema es que se crea un grupo, este grupo, Task Force, en donde además quedé como conveno o convino, ¿sí? El convenor es el que convoca, es un cargo que normalmente se propone y se elige. Aquí, como fue en la plenaria, la elección fue una propuesta muy sencilla y una votación eh, general de todos los asistentes. Y bueno, ya quedó establecido este grupo. Este grupo nos da una posición eh, oficial dentro de ISO para entender qué está pasando en los gobiernos locales donde se adopte este estándar. Esto es una de las condiciones de la creación del grupo. La propuesta original era que fuera un working group, un grupo de trabajo. Sin embargo, en el momento final de votación, hubo una moción presentada por la representante de la ISO a cargo del Comité 176. Como decía, el cargo del Comité 176 ahora va a estar en Francia y en Noruega, y antes lo tuvo Canadá. Esto significa que hay agencias completas que están revisando el comportamiento de esto. Pero la ISO, que tiene su sede en Ginebra, tiene a un funcionario de muy alto nivel a cargo de este comité técnico junto con otros comités técnicos. No nada más tiene uno, tiene varios. Entonces, la encargada de este comité técnico por parte de Ginebra, en el momento de la votación hizo una moción y propuso que no fuera un working group, porque el propósito no era elaborar un nuevo estándar de inmediato, y propuso más bien que fuera un task group, o sea, un grupo que tiene una tarea por llevar a cabo, y que esa tarea, cuando ese grupo lo decida y lo someta a votación dentro del Comité 176,
podrá iniciar y transformarse en un working group para la elaboración de uno o un conjunto de estándares. En este momento no vamos a hacer un estándar nuevo, en este momento, pero está abierta la posibilidad para que en cualquier momento este grupo decida que hacer una propuesta a ISO para revisar ya el contenido escrito del estándar. Y entonces hacer un working group, y así lo explicó la agencia, esta representante de la ISO, tiene que ver con tiempos definidos. Una vez que arrancas, tienes que cumplir con los tiempos. Entonces nos dice, no les conviene ser un working group, es mejor que sean un task group, con el nombre oficial de la ISO. Esto significa, y esta es mi invitación, a que entendamos que este task group que ha iniciado con la ISO 18091 de manera oficial y que tiene como cometido aprender de experiencias concretas para formular un nuevo elemento que permita repensar esta ISO 18091 en función de mejorar, por supuesto, primera característica, de adaptar las mejoras y cambios que ha habido en la 9001, segunda característica, pero sobre todo para repensar la Agenda 2030 desde la ISO 18091. Necesitamos revisar qué está pasando en el mundo con la Agenda 2030 desde ISO para desde la ISO 18091 poder formular iniciativas que se puedan llevar a un documento que sea tomado en cuenta en Naciones Unidas para la formulación de una nueva Agenda 2045, cuando eso suceda, si le pudiéramos llamar así. Bueno, ese es el cometido. Entonces, ¿qué tarea tenemos para adelante? Y además, de manera particular, tengo yo como convenio. Pues tengo que buscar que país por país podamos tener laboratorios locales que nos permitan revisar la ISO 18091 y aprender de la experiencia. Esto significa que tendremos, donde eso suceda, que armar informes, aprender de qué está pasando con eso. Lo que veníamos trabajando desde antes hace que el Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la Confiabilidad se convierta en el escenario ideal para que estos 23 municipios que firmaron el acuerdo se conviertan en laboratorios de la ISO 18090. No se trata de tener muchos laboratorios, se trata de tener unos cuantos, pero muy bien hechos. Esto es lo que tenemos hoy. Después, entre el miércoles y viernes, que fue esta sesión plenaria, tuvimos una reunión con la Cámara de Comercio del Perú, de Lima, pero bueno, también están ahí agrupadas 26 cámaras de comercio de todas las regiones del Perú. Y ahí les propusimos hacer un acuerdo nacional de municipios del Perú por la economía circular y la confiabilidad. Tuvimos una reunión también con la Agencia de Cooperación Alemana, GIS, y con ellos, online, tuvimos la oportunidad desde la Cámara de Comercio de explorar un apoyo específico para el Perú con esta connotación. Ellos están trabajando el tema de economía circular en el Perú y en Bolivia. Nos ofrecieron revisar esto con todo cuidado y ver para el Perú e incluso para Bolivia la posibilidad de que este acuerdo nacional de municipios se pueda reproducir como en México se está haciendo
en esos dos países. Lo que tenemos ahora es que esto que hablamos con el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, que además preside las otras cámaras de comercio del Perú, podamos en un tiempo muy corto tener una carta de intención donde Perú se sume a este esfuerzo. Ayer estuve en comunicación con Karen Labrador de Colombia Libre. Ella va a estar, y ese es el siguiente espacio que tenemos, en Barcelona, en Smart City, la semana de el 4 al 6 de noviembre. En esa semana vamos a tener tiempo de España de las 12:20 a la 1:05 p.m. Vamos a tener un espacio donde presentaremos en esta side event de Smart City de Barcelona, presentaremos la experiencia del Acuerdo Nacional de México por los municipios, del municipio por la economía circular y la confiabilidad, y se presentará la iniciativa también de Colombia como carta de intención de sumar en este esfuerzo. Es muy posible que tengamos también la correspondiente de España y de Italia. Hoy en la mañana estuve en comunicación con Pietro Marcacho de Qualita Comuni en Italia, y van a hacer lo propio. Con España es muy posible que con el alcalde de Málaga presidiendo este esfuerzo podamos armar también un acuerdo nacional de municipios de España. ¿Qué significa esto? Significa tener espacios de unos cuantos municipios que se conviertan en laboratorio de este fenómeno de economía circular y confiabilidad. Esto que hemos estado trabajando todas estas 13 sesiones con la del día de hoy, en donde hemos ido avanzando con los municipios. Esta sesión que se presentará, en donde presentaremos estas cartas de intención, nos permitirá dar un paso para la celebración de una reunión ya en 2026, habrá que definir dónde, en donde podamos ir sumando las distintas experiencias. Por eso es muy importante que no nada más sean gobiernos, sean las cuatro hélices, es decir, la academia, el sector productivo y la sociedad civil organizada, junto con los gobiernos locales, trabajando juntos con reglas muy claras en donde podamos revisar cómo vamos avanzando en materia de economía circular bajo el modelo de agua o de desechos sólidos o de cultura o de preservación de manglares o de ciénegas, como es el caso de Cuatro Ciénegas en Coahuila, podamos ir viendo cómo vamos a hacer que esto pueda convertirse en una estrategia de círculos de confiabilidad compactos muy claros que nos permitan arrojar resultados. Y al paralelo de esto, y bueno, también ya tuvimos la explicación hace 15 días, estaremos no nada más el día 6, sino desde el día 4, con 5 experiencias fundamentales, 4 de ellos los municipios de Delicias, de Los Cabos, de Escobedo, Nuevo León, General Escobedo en Nuevo León, y de Cuatro Ciénegas, Coahuila, más la experiencia de la gobernatura de pueblos indígenas de Chiapas, acompañar los procesos de presentar en el mercado potencial que puede tener Smart City en materia de bonos de carbono
de cara a cara, de manera directa, de manera personalizada, lo que estos esfuerzos de economía circular y confiabilidad se traducirán en términos de bonos de carbono. Esto tiene que ver con darle valor al tema de la sostenibilidad. Significa que vamos a ir acompañados de Rafael Ríos, un experto, de Ulises de la Garza, otro experto en materia también de planificación de infraestructura para la sostenibilidad, para ir trabajando una agenda que nos permita plantear estos escenarios de cambio con un estándar internacional de calidad que asegure confiabilidad, pero en donde podamos tener experiencias de promoción de bonos verdes que nos permitan ver justamente cómo sacarle provecho en términos de bonos, de venta de bonos, a eso que se puede producir en una ciénaga, en manglares, en procesos completos de separación de desechos y destino final de desechos sólidos o en sistemas de agua que tendrán que transformarse. Estos esfuerzos tienen que medirse en términos de bonos de carbono. ¿Qué va a significar eso finalmente? Va a significar que podamos hacer contacto con tres tipos de agentes en esta feria de exposición de Smart City. Smart City reúne 25,000 personas. Es el evento más importante en el mundo en materia de gobiernos locales, por su extensión, por su antigüedad, por su impacto. Hay una exposición enorme de agencias que tienen que ver con gobiernos locales. Entonces, en esa lógica, nosotros vamos a ir primero a buscar a quienes son clientes potenciales de comprar bonos de carbono. Y ahí, de entrada, ya hay clientes que, que necesitan bonos de carbono, como son Microsoft y Amazon, que consumen junto con Google, son los tres más grandes compradores de bonos de carbono en el sector de tecnología de la información, que son por mucho los grandes compradores de bonos de carbono en las zonas europeas y de California, según nos hemos ido enterando. Bueno, son los únicos sitios donde es obligatorio cuando tú contaminas a la atmósfera en términos de carbono, de emisiones de carbono, tú estás obligado a compensar esto y si no, estás obligado a pagar por tu afectación al medio. Eso es obligatorio en los 27 países de la Comisión de la Unión Europea, pero también en el estado de California de los Estados Unidos. Entonces, vamos a ir a buscar a estas grandes agencias, por un lado, porque necesitan comprar bonos de carbono. El modelo de compra de bonos de carbono, ya lo explicó Rafael Ríos en la sesión anterior, tiene que ver justamente con que normalmente se venden a través de bolsas. Son impersonales. No hay rostros en medio de esto. Hay quien necesita comprar bonos y quienes los venden. Pero quienes se intermedian en medio de estas operaciones llegan a tener ganancias del 99% de lo que significan esos bonos. O sea, el que compra un valor de 100 y el que produce el bono verde, el bono de carbono, ¿sí? Reciba uno. A veces la diferencia es de 99. Bueno, no es así en todos los casos. Hay distintos bonos de carbono, ya nos lo explicó Rafael. Sin embargo, aquí el hecho de poder acercarnos de manera directa con los compradores de bonos de carbono implica la narración de una historia. La historia que está atrás en los municipios concretos, donde hay gente concreta, donde hay problemas concretos
donde hay esfuerzos concretos. Eso tiene que ver con hacer políticamente viable lo técnicamente indispensable, generar condiciones de incentivo para ambas partes, donde la narración del esfuerzo por mantener 245 kilómetros de manglares, como es la propuesta que tiene Isabel Ramos en términos de la gobernatura de pueblos indígenas de Chiapas, cobra sentido. O la historia de las ciénegas, de las más de 200 ciénegas, lagunas, pequeños estanques que permiten conservar a los estromatolitos en estas bacterias maravillosas que crearon la fotosíntesis hace 4.000 millones de años. Bueno, pues esas experiencias que hoy tenemos tengan la historia detrás de la compra de bonos de carbono. Y eso significa un compromiso directo. Claro que esto implica también un esquema de certificación que normalmente es muy caro. Tenemos que reunirnos en Barcelona con los que certifican bonos de carbono, que son agencias europeas, normalmente con un costo y con un grado de precisión muy, muy estricto y elevado. Entonces eso va a significar que vamos a necesitar invertir para que esas certificadoras midan esos 245 kilómetros de manglares, los identifiquen y los traduzcan en términos de bonos, que es trabajar un estándar aplicado a manglares o aplicados a ciénegas o aplicados a un relleno sanitario o a un sistema de gestión de la basura en Los Cabos o o en los distintos lugares donde esto, por ejemplo, en lo que va a haber en Escobedo, que tiene que ver con un parque industrial. O sea, eso se tiene que certificar. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Se tienen que levantar fichas técnicas muy precisas y eso tiene que asegurar condiciones de confiabilidad, de que eso se va a mantener. Entonces, segundo agente que vamos a buscar, certificador. Y tercero, eso va a implicar hacer contacto con quienes tienen posibilidad como instituciones financieras de dar créditos de carbono. Eso es otro tema. Eso significa, es algo que solamente los gobiernos pueden hacer. Eso no lo puede hacerse entre privados. Solo los gobiernos tienen capacidad de poder adquirir créditos justamente para invertir en los sistemas que produzcan bonos de carbono. Entonces vamos por tres sujetos diferentes a Barcelona. Y además con el anuncio muy claro de este laboratorio certificado, eh, en primer lugar en términos de confiabilidad, pero después en términos ya muy precisos de bonos de carbono, que permitirán decir, aquí hay un gobierno que está comprometido con la confiabilidad y con la economía circular. Esto es lo que significa este proceso. Bueno, este es un enorme avance porque tenemos ya estructuras que nos permiten hacerlo concreto. Estos 4 municipios que he mencionado van a recibir muy probablemente, si reunimos todas las condiciones en tiempo y en forma, el reconocimiento internacional de confiabilidad nivel bronce, justamente el jueves 6. Esto nos permite cualificar a un gobierno bajo un estándar internacional en materia de desempeño gubernamental, cumpliendo los requisitos que se necesitan en términos de poder pactar confiabilidad en algo que tendrá que traducirse en empresas confiables, academia confiable, ciudadanos confiables, que puedan pactar esquemas muy concretos de economía circular y de confiabilidad usando estándar. Bueno, pues este es lo que viene. La próxima sesión vamos a trabajar sobre otro tema que de una vez les anuncio. Va a tener que ver con la inclusión. Aquí esto significa cómo esto que hemos hablado en términos de esfuerzos técnicos deben de traducirse en términos de inclusión de las personas. Y ahí Luis Fernando Fernández
estará explicándonos esto desde un foro nacional de inclusión que se va a hacer en Valladolid, Yucatán, en esos días. Entonces, esto va a iniciar la semana entrante. Luis Fernando Fernández, que ustedes saben, es otro de los secretarios técnicos de este acuerdo. Él está viviendo ya en Francia, de hecho trabaja en Ginebra y bueno, ahora está en México y está justamente para este evento. Entonces, tendremos la oportunidad en la próxima sesión de capacitación de que nos platique de esto que significa la inclusión en sistemas de economía circular. Es decir, qué rol pueden jugar la gente involucrada directamente en términos de condiciones humanas que a veces lleva la peor parte, los pepenadores, la gente que trabaja en los rellenos sanitarios, gente que trabaja normalmente en esos espacios porque no tiene de otra. Bueno, pues ahí es como se están viendo las cosas desde este fenómeno de la inclusión. La próxima sesión coincidirá justamente con el 6 de noviembre. La próxima será el próximo jueves, ¿sí? Me parece que es, ¿qué día es? 30 de octubre, ¿sí? El siguiente es 6 de noviembre. Estaremos desde Barcelona. Entonces ahí lo que tendremos es la reproducción de una sesión que ocurrirá a las 12:20 del día, a la 1:05 de la tarde en Barcelona, es decir, a las 4 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, 4:20. Entonces, pues no esperamos que todos estén despiertos para esa sesión. Entonces, lo que vamos a hacer es que se reproducirá la sesión a través de nuestra sesión de capacitación para que puedan escuchar esto que les estoy platicando anticipado de lo que ocurrirá ahí en Barcelona. Entonces eso sería el día 6 y después de eso tendremos ya la preparación muy concreta y los primeros elementos de informe que se presentarán el 27 de noviembre, esperemos en la Secretaría de Economía, como se hizo el 15 de julio pasado, y empezaremos a ver cómo vamos en relación a este proceso de informe nacional de estos 23 municipios que firmaron el Acuerdo Nacional de Economía Circular y Confiabilidad, pero ya con la perspectiva de poder empezar a trabajar una observación internacional bajo esta lógica. Bueno, pues esto es lo que viene. Ojalá podamos contar con muchos municipios. Va a haber municipios que seguramente van a tener un trabajo enorme por desplegar e informar, pero habrá otros municipios que no tendrán nada que decir y muy probablemente no tendrán interés en seguir en esto. Hay una lista de municipios que hemos dejado en suspenso en donde están esperando que llegue ese día y que alguien diga yo ya no le entro para poderlo sustituir por otro. Sí nos gustaría, la regla que estamos poniendo internacionalmente es que este grupo debe de ser máximo de 20 municipios y mínimo de 5 por país. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de ajustar este proceso de tal manera que podamos incluir a otros que ya están en la cola, si alguno de estos no jalara como suficientemente sería lo esperado en esta ley. Bueno, pues con esto terminamos nuestra sesión con la mejor intención de seguir en contacto y de que nos escriban o que nos llamen. Claramente tienen todos nuestros datos, pues para ir viendo cómo seguir formándose en esta lógica y, y además formándose haciendo. Esto no es nada más una exposición, es algo en donde tenemos que ir aprendiendo, investigando, entendiendo juntos uno a otro en términos de aprendizaje y que eso se traduzca en cosas que nos permitan aprender juntos lo que viene
después de esto. Y la verdad, lo que hemos aprendido del 15 de julio a la fecha de hoy es enorme. Todos hemos aprendido. Aquí sirve aquello que se formulaba en materia de educación. Nadie enseña a nadie, todos aprenden mediatizados por el mundo. Esa frase es una frase que nos sirve enormemente en este contexto. Cómo mediatizados por esta realidad de la economía circular y la confiabilidad, vamos aprendiendo. Y lo que hemos aprendido en estos meses es enorme. Pues muchísimas gracias. Nos vemos entonces el próximo jueves. El tema será inclusión y esperemos que nos sigan acompañando en este proceso. Lo siguiente es qué pasó en Barcelona. Y bueno, pues ya seguiremos para adelante. Muchas gracias. Estamos entonces en contacto. Hasta luego.